muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a la Junta Directiva de ACADI por esta gentil invitación, también por el tema. Este es un tema que parece como que todos lo deberíamos saber, pero cuando va uno a la realidad es un tema que nos genera temores y dificultades en la práctica de todos los que realizamos e indicamos procedimientos endoscópicos. Cada vez hay más pacientes anticoagulados, cada vez hay más procedimientos en pacientes anticoagulados, hay nuevos agentes anticoagulantes, seguimos encontrando informes de endoscopia de prestantes colegas que nos dicen no se toman biopsias a una lesión sospechosa porque el paciente está anticoagulado. Antes de cuando llegué al evento, saludé a una de mis más respetadas colegas, no voy a decir nombres, pero es de Cali, y es una de las personas que yo la tengo como concepto del manejo más integral y mayor conocimiento actual de los pacientes y de los problemas relacionados con los pacientes. Y ella me dijo, y a mí me genera un malestar profundo cuando veo entrar a mi sala de endoscopia un paciente con una manilla que dice estoy recibiendo, no voy a decir el medicamento que me estaba mencionando, pero ese malestar que me refirió la doctora Adriana, creo que lo compartimos todos, esos temores los compartimos todos también, y por eso el tema me parece muy pertinente, y ahí va el agradecimiento por haber seleccionado, darme la oportunidad de revisar este importante tema. Todos los que hacemos procedimientos endoscópicos siempre tenemos este temor detrás, este es un demonio que nos acompaña, la posibilidad de una complicación como sangrado que es realmente difícil de manejar, de enfrentar, difícil de explicar, pero que es inherente a los procedimientos endoscópicos. Y la tendencia usualmente es a sobreestimar este riesgo y cubrirnos con las mayores precauciones. Precauciones como por ejemplo decir no tomo biopsias porque el paciente está anticoagulado y no quiero someterlo a riesgos. Decir, por ejemplo, vuelva cuando suspenda su anticoagulante, vuelva cuando haya dejado de tomar la aspirina durante varios días, porque de esa manera el procedimiento va a ser mucho más seguro. Pero cuando tomamos cualquiera de esas iniciativas, estamos desconociendo otro riesgo muy importante y es el riesgo del paciente. Y el objetivo es que logremos llegar a un equilibrio entre estos dos factores que son muy importantes para que finalmente las decisiones que se tomen vayan encaminadas a lo que sea más seguro para el paciente. Es importante recordar las definiciones de esos dos aspectos que había mencionado. ¿A qué llamamos el riesgo del procedimiento? Realmente es el riesgo de sangrado que está asociado al procedimiento. No es fácil establecerlo, pero hay algunas recomendaciones, algunas guías, específicamente me voy a referir a las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, de endoscopia digestiva, que nos habla de que los procedimientos se pueden clasificar como procedimientos de bajo riesgo de sangrado o de alto riesgo de sangrado. Y el punto de corte que ellos usaron fue el de 1.5% de probabilidad de sangrado. Lo que sea menor de estas cifras se puede clasificar como de bajo riesgo, lo que sea mayor de estas cifras se podría clasificar como procedimientos de alto riesgo. Estas cifras son obtenidas de pacientes que no están anticoagulados y cualquiera podría decir, eso cambia. La realidad es que no, un procedimiento que es de bajo riesgo de sangrado no se convierte en de alto riesgo porque el paciente está anticoagulado. Una endoscopia diagnóstica no se vuelve de alto riesgo porque el paciente esté recibiendo algún medicamento. En general es un procedimiento seguro y que rara vez se acompaña de sangrado como complicación. ¿A qué se refieren con el riesgo del paciente? Básicamente se refieren al riesgo que tiene el paciente de hacer un evento tromboembólico si se suspende o se interrumpe temporalmente la anticoagulación. Pero a esta definición yo le agregaría otro concepto de riesgo del paciente. Hemos medido la posibilidad de que se diagnostiquen más tardíamente algunos procedimientos debido a que no tomamos, por ejemplo, biopsias porque el paciente está anticoagulado. Es desafortunado los casos en que uno recibe un informe de endoscopia de una neoplasia y cuando va a interrogar al paciente dice, sí, hace 6 meses me habían hecho ese procedimiento, me dijeron que tenía una pequeña lesión, pero no me la biopsiaron porque estaba anticoagulado. Ese también es un riesgo del paciente y nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre esos dos aspectos.
¿A qué se refiere con procedimientos de bajo riesgo y cuáles son los que están definidos por la ASGE? Todos los procedimientos diagnósticos endoscópicos, incluyendo la enteroscopia con un solo balón o con doble balón, la toma de biopsias mucosas, inclusive las biopsias mucosas realizadas para mapeo gástrico, la colangiografía sin esfinterotomía, la econdoscopia diagnóstica, la polipectomía no térmica, obviamente nos estamos refiriendo a pólipos pequeños en el que no se usa ninguna corriente eléctrica para su resección, y la inserción endoscópica de stents metálicos autoexpandibles. Aquí pongo un interrogante porque en este caso se debe individualizar al paciente. La mayoría de esos stents los vamos a colocar en pacientes que tienen posiblemente enfermedades neoplásicas, y la enfermedad neoplásica tiene un comportamiento errático, así como puede tener un riesgo de enfermedad trombótica, también puede tener un riesgo de sangrado. Entonces es mejor individualizar al paciente para saber qué es lo que habría que hacer en ese caso determinado y clasificarlo como de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Y cuáles son los procedimientos que están definidos como de alto riesgo? Una polipectomía endoscópica en pólipos de mayor tamaño, la disección endoscópica submucosa y mucosa, la esfinterotomía biliar o pancreática, la aspiración o biopsia a través de coendoscopia, la coagulación o ablación de lesiones tumorales o lesiones vasculares, la biopsia hepática percutánea y la ligadura de varices, que igualmente podría uno ponerle una interrogación porque estos pacientes usualmente están acompañados con enfermedades de base que llevan a trastornos de coagulación, entonces hay que individualizar también el riesgo de ese paciente y de ese procedimiento. ¿Cuáles son las entidades que más frecuentemente se asocian a anticoagulación hoy en día? La fibrilación auricular es una de las más frecuentes, indicaciones para anticoagulación. El riesgo de eventos tromboembólicos en un paciente con fibrilación auricular están especificados en escalas. Afortunadamente yo no soy cardiólogo y no tengo que aprenderme todas esas siglas, no sé cómo hacen ellos para repetirla, pero esa es una escala que mide factores importantes: la presencia de falla cardíaca, hipertensión, diabetes, la edad, el sexo y, muy importante, la presencia de enfermedad valvular que acompaña a esa fibrilación auricular. En el tromboembolismo venoso, recordar que los pacientes tienen un riesgo mucho mayor en los primeros 3 meses de evolución del episodio trombótico, y en lo posible, si se puede diferir un procedimiento hasta que haya pasado este periodo de mayor riesgo, debería ser lo aconsejable. También es importante tratar de indagar por la causa de ese evento tromboembólico. Si el paciente tiene una causa conocida, reposo, inmovilización, etcétera, el riesgo puede ser menor, pero si la causa no es clara, el riesgo va a ser mayor en ese paciente. La presencia de cáncer, que ya lo hemos mencionado, estos pacientes pueden tener tanto riesgo de trombosis por todos los mecanismos fisiopatológicos que están enumerados ahí, como riesgo de sangrado por los medicamentos, la trombocitopenia, la disfunción plaquetaria que acompaña al cáncer. Y finalmente los stents coronarios. Esto es un tema que hay que manejar con cuidado. A muchos de nosotros nos parece fácil decir: interrumpe la antiagregación durante 8 días y te hago el procedimiento. Hay que recordar que la obstrucción de un stent coronario, cuando se suspende inapropiadamente la antiagregación, se acompaña de alto riesgo de trombosis y de alta mortalidad durante ese periodo. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales? Si clasificamos a los pacientes y a los procedimientos de acuerdo al riesgo de las recomendaciones que hemos mencionado, podríamos tener pacientes que son de bajo riesgo, procedimientos de bajo riesgo en pacientes de alto riesgo. La conclusión de lo que hay que hacer con ese paciente debe continuar con la anticoagulación. Si por el contrario vamos a hacer un procedimiento de alto riesgo en un paciente de bajo riesgo de trombosis, podría ser lógico o la recomendación sería suspender temporalmente la anticoagulación y no estamos corriendo ningún riesgo adicional. ¿En dónde se nos presenta el problema? Tenemos un procedimiento de alto riesgo y también es un paciente de alto riesgo. A ese paciente ni se le puede suspender la anticoagulación dejándolo desprotegido, ni podemos continuar la anticoagulación por el riesgo del procedimiento. ¿Cuál sería la recomendación en esos pacientes? La terapia puente. Ya eso es a lo que nos vamos a referir en los siguientes minutos. Esa terapia puente hay que saberla usar y hay que saber la pertinencia de esa intervención de acuerdo a si es un procedimiento de urgencia o electivo. Digamos que la terapia puente está definida para procedimientos electivos. En situaciones de urgencia, muchas veces nos toca obviar la mayoría de estas recomendaciones. La decisión debe ser una decisión concertada. Esto no es vaya donde su hematólogo y vuelva cuando le solucione el problema.
Tampoco hay que desconocer la indicación de los procedimientos y de pronto decir, no, yo creo que esto no está indicado. En general, con todas las limitaciones que tenemos de comunicación entre especialistas o entre médicos tratantes, debería tenerse un concepto más o menos claro de cuál es la indicación de la anticoagulación, de cuál es la indicación real del procedimiento y el concepto del especialista que va a realizar el procedimiento, que finalmente es el que tiene que balancear todos esos riesgos. Puntos importantes de la terapia puente. En depuraciones de creatinina calculadas o medidas que estén menores de 30 mililitros, en general no se debe usar la heparina de bajo peso molecular durante la terapia puente. ¿Y cuáles son los objetivos de la terapia puente? Obviamente disminuir el riesgo de trombosis en pacientes de alto riesgo y minimizar el riesgo y la severidad del sangrado asociada con el procedimiento. Esta es la recomendación que hay. Uno esperaría que al revisar la literatura encontrara toda la información disponible sobre la eficacia y la seguridad de la terapia puente. Hay algunos artículos, obviamente esa recomendación está derivada de algún tipo de evidencia que desafortunadamente no es tan sólida como uno esperaría. Hay 2 estudios adecuadamente controlados en pacientes de alto riesgo que mostraron que podría ser una estrategia beneficiosa. Hay un metaanálisis que incluso llegó a mostrar que la terapia puente podría aumentar el riesgo de sangrado y no disminuye adecuadamente el riesgo de trombosis como esperaríamos. Hay un gran estudio multicéntrico en curso que posiblemente nos va a dar información complementaria, pero esto es lo que hay hasta ahora. Y la evidencia que no podría uno clasificarla en un nivel de recomendación más de grado B, pues es lo que hay. No hay otra cosa mejor y por eso la recomendación sigue siendo usar la terapia puente. Ya les había mencionado el aspecto de la depuración de creatinina. ¿Y cuál es el protocolo establecido de terapia puente? El protocolo publicado en CHEST de 2012 habla de casi una receta de cocina. Se debe suspender el anticoagulante. Esto fue hecho específicamente para warfarina, pero ahorita vamos a hablar de los nuevos medicamentos. Se debe suspender 5 días antes, teniendo en cuenta la vida media de la warfarina. Se debe solicitar un INR alrededor del 3er día después de haber suspendido la warfarina. Cuando ese INR esté por debajo de 2, se inicia heparina de bajo peso molecular. Esa heparina de bajo peso molecular se suspende 24 horas antes del procedimiento. Debemos solicitar un INR antes del procedimiento y más adelante vamos a ver cómo se interpreta ese INR. Y podemos reiniciar la warfarina inmediatamente después del procedimiento, siempre y cuando haya una evidencia endoscópica de que la hemostasia es adecuada y no tengamos previsto un riesgo importante de sangrados tardíos. La heparina de bajo peso molecular se puede reiniciar 48 horas después del procedimiento, siempre y cuando no haya signos de sangrado. En el caso de la papilotomía, sería mejor esperar 24 horas más, o sea, 72 horas después del procedimiento, y esa heparina de bajo peso molecular se va a suspender cuando el INR esté nuevamente en rango terapéutico gracias al inicio de la warfarina. ¿Cuánto tiempo antes debemos suspender el agente anticoagulante? Esto depende de la vida media del medicamento, depende también de la duración del efecto y hay que tener algunas consideraciones especiales. Los pacientes con función renal alterada podrían tener una duración del efecto de algunos de los nuevos anticoagulantes que es mayor. Igual si hay alteración de la función hepática con medicamentos ya conocidos como la warfarina y con algunos de los nuevos anticoagulantes. La posibilidad de reversión es importante, solamente la tenemos disponible para warfarina y para heparina. Y finalmente, ya habíamos hablado de 5 días para la warfarina. La recomendación de la suspensión de la heparina sería, teniendo en cuenta su vida media de 60 a 90 minutos, que se suspendiera 4 a 6 horas antes del procedimiento y la heparina de bajo peso molecular se debe suspender 24 horas antes del procedimiento. En cuanto a los nuevos anticoagulantes, los inhibidores de factor 10 activado, la recomendación en general es suspenderlo 36 horas antes del procedimiento y con los inhibidores de la trombina se deben suspender por lo menos 10 horas antes del procedimiento. ¿Qué tenemos en cuanto a ese INR que se pide inmediatamente antes del procedimiento? Un INR de 1 habla de un 100% de actividad coagulante. Un INR de 2 habla de solamente un 33% de actividad coagulante. Sin embargo, dentro de este margen se supone que uno tiene cierta seguridad de un efecto coagulante normal para el paciente. Sin embargo, se ha tratado de establecer cuál sería el INR más seguro.
Las cifras lo que dicen es que un INR de 1.5 o menor no aumenta significativamente el riesgo de sangrado y podríamos usarlo como punto de corte para decir que con este INR el procedimiento se podría hacer en forma segura. Si 24 horas antes el INR es mayor de 1.5, se podría considerar el uso de reversión de la anticoagulación, la vitamina K en el caso de la warfarina, pero hay que tener cuidado y esta decisión debe ser concertada dependiendo de la patología del paciente. Revertir con vitamina K sistemáticamente lo que nos está haciendo es aumentar el tiempo de reinicio del efecto anticoagulante posterior y eso trae problemas de morbilidad, de estancia, en general complicaciones mucho más en patologías como válvulas mecánicas que necesitan la anticoagulación. Las bajas dosis de antiplaquetarios, de aspirina como monoterapia, en general no aumentan el riesgo de sangrado y no habría ninguna indicación para suspenderlo antes de ningún procedimiento. Los otros antiagregantes, como el dipyridamol, se supone que no tienen un riesgo muy alto, pero en general la recomendación es suspéndalos también previo al procedimiento. Y los inhibidores de los receptores de la adenosindifosfato también se deben suspender por lo menos 5 a 7 días antes del procedimiento. ¿Qué podemos decir en cuanto a la reversión de la anticoagulación? Esto solamente debería considerarse para procedimientos de urgencia, procedimientos con alto riesgo de sangrado y que no puedan ser diferidos de ninguna manera. Acordemos que la vitamina K prolonga el tiempo de reinicio del efecto anticoagulante. El plasma fresco, que es otra alternativa, usualmente se acompaña de sobrecarga de volumen, de riesgos asociados con la transfusión. La protamina rara vez la necesitamos porque el tiempo de vida media de la heparina es muy corto. La mejor alternativa, si se llegara a requerir, son los concentrados de protrombina. No es fácil usarlos con nuestro sistema de salud. Y los nuevos agentes anticoagulantes, acordémonos que no tienen medicamentos con los cuales se pueda revertir y las estrategias que se han usado, los complejos protrombínicos y la hemodiálisis, en general no tienen una evidencia importante. ¿Cuándo reiniciar la anticoagulación? La anticoagulación profiláctica se puede reiniciar inmediatamente después si el endoscopista tiene seguridad de que hubo una adecuada hemostasia en su procedimiento. La heparina se podría reiniciar 48 horas después. La warfarina se puede reiniciar 8 a 12 horas después del procedimiento. Recordemos que el efecto de ese reinicio de la warfarina solamente lo vamos a ver 3 o 4 días después de haberla comenzado, luego no hay un riesgo de sangrado temprano. Y los nuevos agentes anticoagulantes en general se pueden iniciar 48 horas después. Los antiplaquetarios se podrían iniciar al día siguiente, 24 horas después del procedimiento, si fue necesario suspenderlos. Unas recomendaciones finales que nos pueden servir también de conclusiones. El manejo de estos pacientes debe ser un manejo en equipo, con todas las personas que pueden estar involucradas, tanto en la indicación del procedimiento como en la indicación y en la realización del procedimiento. Individualizar los casos e involucrar al paciente en estas decisiones. A veces también es importante explicarles para qué es el procedimiento, qué es lo que podemos lograr, qué es lo que buscamos y cuáles son los riesgos que él está corriendo. Mientras sea posible diferir los procedimientos electivos hasta que los riesgos de los eventos tromboembólicos sean menores, es preferible usar esta alternativa. En procedimientos de bajo riesgo, en general se puede continuar con la anticoagulación y con la antiagregación. En pacientes de alto riesgo se debe instaurar la terapia puente, esa es la evidencia que tenemos hasta ahora, y el reinicio de la anticoagulación debe individualizarse de acuerdo al agente que vayamos a usar y al riesgo que tengamos conocido de ese paciente. Muchísimas gracias por su atención.